En un mundo de caos y confusión, donde se ha perdido el sentido de la vida y la familia, hay que hablar con la verdad. En Conversemos, escuchamos tus inquietudes y abordamos temas que te ayudarán a crecer a nivel espiritual, familiar y social. Conéctate con nosotros en Conversemos. Hoy sábado 5 de abril les damos la bienvenida a su programa Conversemos. Hoy les acompaña Iván Lucero y Alessandra Ramos. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Gustosos, felices de compartir un sábado más con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y en su corazón. Y hoy pues un tema importantísimo que nosotros vamos a compartir, pero antes de ello le queremos recordar que nos pueden sintonizar a través de las diferentes frecuencias, además a través de la aplicación de Radio María Ecuador, también a través de nuestra página web www.radiomariaecuador.org. Además les comentamos que desde hace algunos semanas abrimos nuestra página en Instagram, conversemos.rm, y también ahora en estos momentos hemos abierto nuestro canal de YouTube, en donde iremos semana tras semana subiendo todos los programas para que en el caso de que ustedes deseen repetirlos, o tal vez alguien que no puede escucharlo en vivo, pues puede hacerlo allí a través de nuestra página de YouTube, conversemos-rm. Les comentamos también que hoy en estas fechas tan importantes que atravesamos, como es la Cuaresma, y estamos cerca ya de la Semana Santa, les recordamos la importancia de vivir, la importancia de prepararnos para vivir esta Semana Mayor, la semana más importante dentro de nuestra querida Iglesia, en la cual vamos a rememorar, a revivir pues el acontecimiento más importante, que es la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído. Y hoy, sábado 5 de abril, vamos a tratar un tema que hemos visto necesario justamente por este tiempo de Cuaresma en el que estamos, ¿no? Es el infierno, ausencia eterna de Dios. Pero antes de arrancar con el tema y dar paso a nuestro invitado, vamos a encomendarnos, como todos los sábados, a San Miguel Arcángel. Así es, por eso todos vamos a decir desde nuestro corazón: San Miguel Arcángel, defiéndenos de la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Amén. Y como nos decía Iván, ¿no?, al inicio del programa, estamos avanzando en este tiempo de Cuaresma, se acerca ya la Semana Santa. Todo este tiempo lo hemos dedicado, o deberíamos de estarlo dedicando al ayuno, a la penitencia, pero también a la meditación y a la reflexión. Y por eso hemos querido en este programa tocar este tema del que ya no se habla y mucho menos se medita, uno de los llamados novísimos o últimas realidades del hombre, el infierno, realidad de la que muchos no quieren escuchar y de la que se ha dejado de predicar. Lamentablemente el modernismo ha llegado también a nuestra iglesia, presentándonos un catolicismo light, un catolicismo a nuestra medida y a nuestro gusto, haciéndonos creer que la salvación es fácil, que nuestro Dios es extremadamente misericordioso y que la mayoría, por no decir todas las personas, se salvan. Se ha llegado al extremo de negar que existe el infierno, olvidando que es un dogma de fe, y muchos de los que creen en su existencia piensan que o está vacío o que ahí solo llegan los criminales más tiranos y despiadados. Y lamentablemente muchos de nuestros pastores caen en la tentación de no hablar de estos temas que pueden no gustar a la gente, pues es más fácil hablar de un Dios lleno de amor que de un Dios justo, olvidándose que la justicia y la misericordia de Dios van de la mano. Para hablar de estos temas, tenemos hoy un invitado, le damos la bienvenida
a Padre Marlon Jiménez. Él pertenece a la Orden de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Padre Marlon, muy buenos días. Un gusto tenerle aquí en Radio María para hablar sobre este tema tan importante, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Salve María. Salve María, señora Alexandra, y buenos días a todos los oyentes de Radio Católica, a todos que siguen este programa. Y es una alegría estar aquí. No es la primera vez en que estamos en este estudio, en estos programas tan benéficos, tan formativos para nuestra vida espiritual. Y una alegría poder compartir, porque es el papel de quienes tenemos la misión, sea una u otra manera, quien ejerce el papel de la tutoría, digamos, de la guía, cuanto es un pastor, ¿no? Entonces, el tema propuesto para hoy es el tema del infierno, su existencia, su nombre, en fin. Es un tema bastante vasto. Evidentemente no podemos pretender agotar un tema tan amplio en el tiempo que tenemos, pero podemos al menos dar los lineamientos generales de algunos puntos que son esenciales, digamos así, para nosotros poder considerarlos dentro de nuestra fe. Padre, podríamos arrancar conversando sobre, ¿existe en realidad el infierno? Muchas veces oímos que el infierno ahora es un invento de la Iglesia para que a punta de miedo podamos nosotros cumplir, ¿no? Es algo así como una camisa de fuerza que nos quieren poner para que nosotros sigamos un camino quizá impuesto. ¿Qué nos puede decir sobre la existencia del infierno? La existencia del infierno, bueno, yo voy a repetir aquí el papel de eco. La Iglesia es la que nos enseña la existencia del infierno, tomado como fuente la revelación. Es bueno nosotros como católicos tener claro que la enseñanza doctrinaria de la Iglesia no es como un avance científico. La ciencia, para ir avanzando, va haciendo pruebas, va esquematizando, es un poco el avance de la ciencia, a veces un avance, no sé, de una medicina, se va avanzando así, natural, se va haciendo pruebas, a veces eso no funciona el otro, en fin, y se va llegando a una conclusión. La Iglesia, el dogma católico, la enseñanza doctrinaria, no tiene ese recorrido, digamos así, tiene otro tipo de recorrido, porque la fuente es una fuente más que segura, la voz del Divino Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, la revelación. Y después el magisterio de la Iglesia, que cuando es un magisterio que se llama el magisterio extraordinario, es un magisterio infalible. Existen enseñanzas de la Iglesia que tienen ese carácter de infalibilidad, es decir, que los católicos, por nuestra condición de bautizados, aceptamos esa enseñanza. Entonces, la existencia del infierno no es una conjetura, está basado en las Sagradas Escrituras. Ya en el Antiguo Testamento mismo hay varias citas y hay autores, teólogos famosos que han incursionado en ese tema para darnos las bases doctrinarias que debemos saber. El Catecismo de la Iglesia lo cita también muy claramente, la existencia del infierno y tal. Y nuestro Señor Jesucristo sobre todo, ¿no? La fuente, el verbo de Dios humanado, la palabra de Dios encarnada, va a dejarnos la fuente, la revelación maravillosa, y también entre esas la existencia del infierno. En el Evangelio nuestro Señor cita 15 veces la existencia del infierno, de diferentes maneras, pero sobre todo cuando hace referencia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, a propósito del día del juicio final. Nuestro Señor va a dirigirse y va a hacer referencia a aquellos que se salvan, ¿no?, y a aquellos que se condenan. Con una frase de la cual la Iglesia va a sacar la enseñanza del infierno y qué hay en el infierno, qué caracteriza el infierno. Cuando el Señor Jesucristo va a decir, ¿no?, alejaos de mí, malditos, id al fuego
eterno del infierno. Y es ahí donde está contenida la esencia, digamos, de la enseñanza doctrinaria, no solamente de la existencia, sino también de qué es el infierno. Es decir, primeramente, cuáles son las penas del infierno, ¿no? Que la Iglesia llama así, penas de daño, penas de sentidos y la eternidad del infierno. ¿Qué es lo que trae como consecuencia eso? La pena de daño, la pena de sentido, la eternidad. Entonces es muy importante que nosotros recordemos esa enseñanza, que todos la llevamos, ¿no? Usted hacía referencia hace un momento de que inclusive se ha llegado a negar la existencia del infierno. Eso no tiene fundamento ninguno, porque si no, nuestra doctrina, la Iglesia, tendría que cambiar. Tenemos que cambiar el Evangelio. ¿No? Entonces, el Catecismo de la Iglesia cita muy claramente, hasta podemos, si es el caso, leer un trechito muy breve en el punto, en el 1033, en ese numeral. La Iglesia va a hablarnos en el Catecismo de la existencia del infierno, ¿no? Y va a decirnos qué es, ¿no? Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Y más adelante va a decir, Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que no se apaga, reservando a los que al fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Y aquí está la parte esencial, ¿no? ¿Qué es el infierno? La separación definitiva de alguien de Dios. Cuando se da eso, en ese alejaos de nuestro Señor, contenido en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, está esa verdad, alejaos, o sea, es un apartarse, y es el alma que voluntariamente no se convierte a la gracia recibida de Dios y muere en ese estado. O sea, es un acto voluntario. Dios no puede ir contra la voluntad, la libre voluntad del ser humano, no puede imponer. Y ahí viene una serie de enseñanzas más, pero me parece que conviene que esencialmente partamos de ahí. La existencia del infierno es una verdad de fe, revelada en las Sagradas Escrituras y definida a la Iglesia como un dogma. Por lo tanto, el dogma no va a cambiar si yo creo, si no creo, si me parece, si no me parece. No es así. La Iglesia, cuando enseña y define una verdad, esa verdad debe ser aceptada, ¿no? La entienda o no la entienda, me guste o no me guste. Así es, hablando un poco de esto que usted dice, ¿no? Yo sé poner un ejemplo para cuando quiero explicar a los niños de este asunto del infierno, ¿no? Mucha gente dice no existe el infierno, pero yo les pongo este ejemplo. Si nosotros tenemos un frasco con veneno y yo digo, pues yo no creo que ese frasco tenga veneno y me lo voy a tomar y no creo que tenga veneno. El hecho de que yo crea o no crea no cambia el efecto que va a tener ese líquido que yo me voy a tomar, ¿no? Lo mismo es con el infierno. Mucha gente, yo he escuchado en el ambiente familiar, incluso en el ambiente de amistades, que hablan de que un Dios tan misericordioso no puede haber creado un lugar tan terrible y que el infierno no existe. Y también se oye decir que aquí en la vida pagamos todo, aquí en la vida vamos purgando, digamos así, lo que hemos hecho y que allá en la eternidad iremos a gozar de la presencia de Dios, olvidándonos justamente de estas verdades de fe como son los novísimos y hoy que estamos hablando sobre el infierno. Es cierto, y a veces sí podría parecer, especialmente cuando no conocemos bien la doctrina, sí podría parecer justamente lo que usted decía, Alex, ¿no? Que cómo es posible, tal vez por el ambiente en el que estamos hoy en día, cómo es posible que un Dios tan misericordioso pueda crear pues un lugar así, como el infierno. Ante esta pregunta que tal vez muchas personas tienen, no sé, padre, ¿qué les podríamos responder a estas personas que piensan tal vez que es un poco contradictorio que un Dios misericordioso permita que exista el infierno? No solo permita que exista, sino que lo creó. No. ¿Por qué motivo? Porque justamente hasta podemos dar un nombre a este programa, ¿no? Un supremo acto de misericordia, recordar esa verdad de fe. ¿Por qué es un supremo acto de misericordia? Vamos a
hemos dado ya, por lo menos en rasgos generales, la doctrina de la iglesia, ¿no? Pero a veces a nosotros nos impacta mucho más ciertos argumentos más de orden así psicológico, si se quiere, ¿no? Entonces, fíjense, para nosotros entender esto de la suprema misericordia de Dios, un padre cuando avisa a su hijo que en tal camino va a encontrar tal vez obstáculos, unas piedras en las cuales se puede golpear y tal, él no lo hace por maldad, ¿no? Podía alguna vez un sacerdote amigo francés predicaba sobre este tema, y alguien le dijo después de la homilía que si él al hablar del infierno, parecería que él está deseando de que quienes escuchan se vayan al infierno. Bueno, por lo menos esa persona no negaba la existencia del infierno. Y él le decía justamente que yo quiero que evitar que la persona caiga en el infierno. Cuando un pastor, cuando un guía advierte, este ejemplo que ponía del papá, lo hace con el fin de evitar que la persona lleve las consecuencias de tomar un camino en el cual encuentra una piedra. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, no contradice en absoluto la misericordia divina la existencia del infierno. Es más bien lo contrario, porque justamente es tan coherente la existencia del infierno, tan lógica, va tan ordenado hasta la propia naturaleza. Ni siquiera es necesario que entremos en el campo del dogma. Bastaría una razón, un raciocinio para darnos cuenta de que es lógico que exista un lugar de castigo para el alma que no quiere estar con Dios, porque ese apartaos es una consecuencia del propio ser humano, de su conciencia que lo acusa de sus actos y que llega delante de Dios el día de su juicio. Otro novísimo, una enseñanza de la iglesia: después de la muerte, delante del juicio, esa alma empedernida en el pecado, muere en pecado mortal, no abrió su alma a las gracias de conversión superabundantes que recibió en la vida, que eso no podemos negar absolutamente. Hace un momento hablamos aquí de Dios infinitamente misericordioso, y es así. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, casi que es una fuente inagotable de citas de cuánto Dios es bondadoso, de cuánto Dios quiere salvar, cuánto Dios es misericordioso, de cuánto Dios hace de todo. Esta época de Cuaresma, cuántas y cuántas veces la iglesia en estos 40 días nos va a recordar esa infinita misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y no se condenen y tal. Esa universalidad de la salvación divina. Dios quiere eso. Dios tanto quiere que mandó a su Hijo que muera en lo alto del Calvario. O sea, ¿cómo más? ¿Qué argumento mayor puede dar? A ver, al deseo que Dios tiene de salvar a todos los hombres, a todas las almas, que haber derramado hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Las parábolas compuestas por nuestro Señor para hablar del perdón y la misericordia son arrebatadoras, del punto de vista hasta literario. La parábola del Hijo Pródigo, contemplada en el último domingo pasado, el cuarto domingo de Cuaresma. La parábola de la oveja perdida, en fin, cuánta y cuánta maravilla. Él mismo, cuánta bondad y misericordia para atraer a los pecadores. Pero hubo unos endurecidos. Hubo unos tan endurecidos que nuestro Señor tuvo que acudir al método de la misericordia divina de denunciar la maldad de ellos, ¿no? Los fariseos y tal. Sin embargo, nosotros vemos cuánto endurecimiento también. Por lo tanto, es un acto de suprema misericordia. Eso, digamos así, no existe, no rompe la armonía ni el orden divino que exista el castigo del infierno. Es algo que va enteramente coherente. Entonces no podemos nosotros basarnos en ese argumento que es enteramente sentimental, ¿no? Que excluye cualquier pensamiento, cualquier lógica, y mucho más excluye una enseñanza de la iglesia. No, como eso no va con mis sentimientos, ¿cómo es que puede ser que un Dios hecho de bondad no condene a sus hijos? La persona se condena. La persona quiso voluntariamente estar una vida apartada de Dios. ¿Cuál va a ser la eternidad de esa persona? ¿Cuál va a ser el destino eterno? ¿No? La persona, por eso es que muchos se ciegan a esta verdad de la eternidad. No, es que todo termina en esta tierra. En general, no quiero decir que esto sea absoluto, pero cuando uno encuentra un alma que piensa así, en general, tome cuidado, porque está queriendo justificar su vida, ¿no? Porque es cómodo yo decir que no existe el infierno y llevar una vida disoluta,
una vida superficial, en fin. Entonces es muy importante que entendamos esto y que no contradice en nada la misericordia infinita de Dios, ¿no? Inclusive la no existencia del infierno, hay teólogos que dicen que contradice su amor misericordioso. Y justamente porque Él ama inmensamente esa alma, porque Él hizo de todo por salvar esa alma, es que esa alma, al rechazarlo a Él, las consecuencias las asume la propia persona, que no quiso aceptar esa bondad de Dios. Cuántas gracias rechazadas hasta el último momento para su conversión. Escogió otro camino, vivir apartado de Dios eternamente. Entonces, no hay contradicción ninguna en la misericordia divina. Es así, Padre, como usted dice, ¿no? Un Dios todo amor y todo misericordia, también es un Dios justo. En este tiempo en el que estamos, en esta modernidad, en este modernismo en el que ha caído la sociedad, e incluso, como decía yo al inicio, la misma Iglesia, nos enfocan la parte misericordiosa de Dios, pero no nos hablan de esa justicia divina, de justamente lo que usted nos acaba de decir. Por ese mismo amor tiene que existir esta justicia, no podemos quitarle un lado de la balanza, ¿no? Tiene que haber las dos cosas, el amor y la justicia. Y en esa justicia, como usted bien lo dijo, está también la voluntad del hombre, porque si bien el infierno es un lugar en el que nadie quisiera caer, lamentablemente hoy en día ya no meditamos sobre eso. Hay un libro muy bonito que me parece que es de San Alfonso María de Ligorio, ¿no? Y que lo recomiendan justamente para esta época de la Cuaresma, y es Preparación para la Muerte. Son unas meditaciones que creo que nos vienen muy bien en esta época, ponernos a pensar, después de esta vida, ¿qué quiero yo alcanzar? Algo que siempre me queda es algo que le he escuchado decir a usted: el mayor negocio que tiene una persona es buscar y trabajar por su salvación. Y no lo estamos haciendo. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que el materialismo, las cosas momentáneas ocupan la mayor parte de nuestro tiempo, y nuestra alma se ha ido enfriando, y nos olvidamos de que después de esta vida tendremos que aparecer ante la presencia de Dios. ¿Y qué le llevaremos? San Juan de la Cruz dice que al final de nuestros días seremos analizados en el amor que hemos dado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué amor le estamos llevando al Señor si estamos dedicados únicamente a las cosas materiales de la vida? Y muchas veces hacemos sordos los oídos a estas verdades de fe, que no son si es que yo creo o quiero creer, sino que son, como usted bien lo decía, dogmas de fe, Padre, que los católicos, sobre todo nosotros católicos, no tenemos opción de escoger si quiero o no quiero creer. Así es, y entendiendo esto, ¿no? Justamente como usted decía, Padre, de que hablar de estos temas es justamente un acto tan grande de misericordia, porque hoy, lastimosamente, creo que muchos nos hemos dejado contaminar por el mundo, y a veces no queremos mirar esas realidades espirituales, y en el fondo nuestra alma nunca está tranquila, nunca está plena, si no somos capaces de mirar más allá de la superficialidad, del materialismo que este mundo nos propone. Entonces, de allí la importancia de tocar estos temas, y también de confiar mucho en Dios, en su palabra y en su iglesia, porque tal vez la raíz de todo ello nace de allí, de esa desconfianza, del no mirar a Dios, porque esto que estamos hablando hoy es algo que la iglesia ha venido predicando ya desde hace 2000 años. Como usted decía, esto está justamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces es algo simplemente que la iglesia lo ha manifestado, y lo ha manifestado siempre y con total claridad. Entonces, más bien nosotros como hijos, de escuchar esa voz de nuestra madre, la iglesia, que nos advierte justamente, siendo esa portadora de la voz de Dios, nos advierte con tanto amor, con tanto cariño, para que nosotros no vayamos pues a este castigo eterno, sino todo lo contrario, que seamos capaces de un día alcanzar la plenitud con Dios en el cielo. Entonces, tal vez de allí nace toda esta invitación, justamente de tocar estos temas con la profundidad necesaria, justamente para evitarlo y para que nosotros todos podamos ir al cielo. Padre, otra creencia que hay entre la gente que sí cree en el infierno es que ahí llegan solo los criminales, tiranos, despiadados, asesinos, ¿no? Y que llevando una vida, digamos así, cumpliendo los mandamientos, entre comillas,
dándole un poco de tiempo al Señor, quizá un día sí me voy a misa, quizá otro domingo no me voy, eso no es causa para que yo esté condenando mi alma. Podríamos, Padre, conversar quiénes son aquellos que van al infierno. La Iglesia nos enseña. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la consecuencia de la condenación eterna? Es el pecado mortal. La persona escogió libremente, porque el pecado mortal trae dos consecuencias: el apartarse del camino de Dios, ¿sí?, para apegarse a una criatura. Son dos cosas que la una va enteramente armónica con la otra. Yo preferí un capricho, un placer pasajero, y me aparté del camino de Dios. Para que se cumpla el pecado mortal, ya sabemos, la Iglesia nos enseña, tiene que haber las tres condiciones, ¿no? Ser materia grave, tener pleno conocimiento y un consentimiento pleno. Cumpliendo esas condiciones, la persona pecó mortalmente. Y se llama pecado mortal justamente por eso, porque mata, digamos así, la gracia en el alma, ¿no? La Iglesia nos dice de que cuando la persona peca mortalmente, hay un vínculo que sería como un pequeño tendón por el cual Dios en su infinita bondad va a comunicar a esa alma la gracia de la conversión. No nos olvidemos de eso, que si no es una gracia de Dios, no hay conversión. Cuando una persona se mueve a un paso al arrepentimiento, cometió algo malo y inmediatamente le viene así un cargo de conciencia: ay Dios mío, ¿qué hice? Te pido perdón. Eso no es pensar, yo tomé fue un pensamiento mío. No nos engañemos. Fue Dios que en su bondad infinita tocó esa alma para pedir perdón inmediatamente. Puede ser un acto de contrición perfecto, con deseo de confesarse cuanto antes, y así restaurar el estado de gracia en su alma. Entonces, la única condición es que si yo estoy yendo a misa una vez o más de una vez a la semana, ¿no? Es la persona vivir en la gracia de Dios. Lo que usted levantó, Alexandra, me parece que es en el sentido más bien que tocamos en los temas de hoy, en ese relativismo que ha invadido muchísimo hasta los ambientes católicos, por lo cual la persona dice: no, yo con llevar una vida así más o menos observante ya estoy bien con Dios. No es así, porque existe un primer mandamiento que yo puedo pecar mortalmente, del cual se habla poquísimo, ¿no? Y es el principal de todos: amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es ese amar a Dios sobre todas las cosas? Yo realmente estoy creciendo en el amor a Dios, en el estado de vida que me encuentra, en las responsabilidades que tengo en mi hogar, en mis hijos y tal. Yo estoy realmente puesto en ese fervor, en ese deseo de santidad, poniendo a Dios en el centro de mi vida. Ahí entramos en otro tema, relativismo que nos invade. Entonces, ¿quiénes van al infierno? Es la consecuencia de morir fuera de la gracia de Dios. Si la persona llevó una vida, se dan cosas impresionantes, conversiones a última hora. Eso ha pasado también, históricamente se sabe, ¿no? Pero puede ser que una persona que llevó una vida más o menos observante se va alejando del camino de Dios y a última hora, por esa corriente inobservante de su vida, puede ser que muera en pecado grave. Consecuencia para ir al infierno. Murió fuera de la gracia de Dios. Dice la Sagrada Escritura muy claramente: si el justo se aparta de su camino, no se llevará en cuenta las obras pasadas. Es impresionante. Eso está en la Biblia. Si el impío se convierte del camino mal llevado, Dios lo perdonará y Dios ocultará, Dios borrará de su mente su vida pasada. Sorprendente eso. Entonces, eso es un apelo más bien para nosotros, estar constantemente creciendo en el deseo de santidad, en el amor a Dios, la poderosa intercesión de la Virgen Santísima, ¿no? Y preocupados con la eternidad, porque aquí estamos entrando en un tema que a veces pasa muy por encima. Las cosas pasajeras nos preocupan mucho, el día a día y mi eternidad delante de Dios. ¿Yo para qué estoy en esta tierra? ¿No estoy para preparar mi camino para la eternidad? ¿No? Y es así, todo lo que estamos conversando, ¿no?, sobre el infierno, sobre estas verdades de fe, que en este tiempo de Cuaresma deberíamos tomarnos unos minutos al día, pienso yo, para sentarnos y justamente para meditar en todas estas cosas. Nosotros en la tierra, en este mundo, estamos de paso. Quizá 30, 40, 50 años, si estamos más longevos, tendremos unos 80, 90 años de vida. Pero ¿qué va a pasar después? Llegará un día en el que
nuestros ojos se cerrarán y no podremos ya volverlos a abrir. Estaremos frente a nuestro Señor. Estaremos en ese juicio particular afrontando lo que hicimos en esta vida. Y se nos olvida, lamentablemente, con el ruido del mundo, ponernos a pensar en estas verdades de fe que nos pueden llevar a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y qué mejor este tiempo de Cuaresma, tiempo llamado a la conversión, tiempo llamado a la meditación, al ayuno, a la oración, a la penitencia. Pero de nada nos sirve todo lo que hagamos si no hay un verdadero cambio en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra manera de relacionarnos con Dios y también con el prójimo. Así es, y respecto a este tema, a mí me gustaría añadir, ¿no?, que a veces justamente postergamos, ¿no?, este tema, por ejemplo, de arrepentirnos, de acercarnos a Dios, de ir a la confesión, de ir a la Santa Eucaristía, porque decimos, no, estoy joven, no, ya después, cuando tenga un poco más de tiempo y parecido. Y junto con ello también he escuchado a muchas personas decir, por ejemplo, yo quisiera una muerte rápida, ¿no? Yo quisiera que por allí estoy en un carro y de repente algo me pase, o un paro al corazón de repente y ya, y me muero y sin sentir dolor, ¿no? Y justamente hablando de este tema de que nos falta ojos de la eternidad, a veces no nos damos cuenta de cómo a veces, pues esta muerte repentina, que muchas veces yo recuerdo en las oraciones que hacíamos, que en mi familia muchas veces se decía eso, ¿no? Que Dios nos libre de la muerte repentina, todo lo contrario a lo que hoy el mundo nos invita, justamente porque a veces en esos momentos últimos que tenemos de nuestra vida hay esa oportunidad, si bien jamás debemos dejar para el último momento el arrepentirnos y el convertirnos al Señor, pues, sin embargo, pues en su infinita misericordia Dios siempre nos permite hasta el último momento que podamos reconciliarnos. Entonces nada de ello de pedir una muerte repentina, de que yo me muero sin sufrimiento, sino todo lo contrario, que Dios permita que podamos morir con una confesión, con los sacramentos, para que así podamos arrepentirnos y alcanzar el cielo. Padre, muchas veces nos ponemos a pensar, y he escuchado también, ¿no?, que algún día cuando el fin del mundo llegue y las almas que están sufriendo en el infierno pueden salir de ahí, que el infierno no es eterno, que la misericordia de Dios es tan grande que no puede existir, como ya habíamos hablado, esa idea de que ellos estén ahí por la eternidad. Le pregunto, Padre, ¿el infierno es eterno? En la frase citada por nuestro Señor, cuando Él explica el cierre de la historia, el juicio final, en el capítulo 25 de San Mateo, después de dar el premio a los justos, a los que murieron en la gracia de Dios, venid a mí, bendito de mi Padre, nuestro Señor va a dar esa frase, que solamente salida de los labios de un Dios, es que la Iglesia la hace eco y la repite, pero porque es una realidad, es el propio nuestro Señor Jesucristo quien la dijo, ¿no? Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno del infierno. En esa frase, la Iglesia saca la enseñanza de las penas del infierno. ¿Sí? ¿Cuál es la primera de esas penas? Para poder hablar de la eternidad tenemos que hablar de las anteriores, que vale la pena que las recordemos también. Es lo que la Iglesia llama la pena de daño. ¿Qué es la pena de daño? Muy sintéticamente, es sentirse apartado de aquel bien supremo e infinito al cual soy llamado. Nosotros todos tenemos una ansia de felicidad. Imaginemos si ver a veces contemplar un atardecer bonito, un panorama lindo nos llena así de felicidad, de alegría, de bienestar. Estamos contemplando una criatura de Dios, ¿no? Si una criatura de Dios nos llama así la atención, y incentiva nuestros sentidos, la vista, a veces una música agradable, una brisa, en fin, Dios creó la naturaleza, es un reflejo de sus perfecciones divinas y de cuánto Él ama al ser humano, ama a su redimido, ama a sus hijos, ¿no? ¿Cuántas veces ahí nosotros tenemos una experiencia, digamos así de alguna manera, de Dios? Y eso nos causa una felicidad y una alegría. Si eso es una criatura inerte de Dios, como es un atardecer, un contemplar un panorama, montañas, ¿podemos nosotros imaginar lo que es el propio Dios? Y somos llamados a eso. Él mismo dice, y está en el libro del Génesis, yo mismo seré tu recompensa demasiadamente grande, ¿no? San Pablo va a decir, el ojo humano no vio, el oído no escuchó, la mente humana no llegó a conjeturar, a pensar, lo que Dios espera a los que le aman. Nosotros podemos decir,
la mente humana, y eso está aquí. Padre Rollo Marín, famoso teólogo dominico, en su obra Teología de la Salvación, va a decir, también nosotros vamos a decir, el ojo humano no vio, lo que espera al réprobo. Entonces, ¿qué es la pena de daño? Si un atardecer a mí me causa una felicidad, puedo imaginarme qué es sentirme apartado eternamente de aquel que es la razón de mi existencia, de aquel que está en mí más que yo mismo. Dios no solamente que está en todas partes. La Iglesia nos dice, Santo Tomás de Aquino va a decir, que Dios está en sí mismo ad intime, dice, es decir, tan interno que es más que yo mismo. ¿Y cuál es el fin de mi existencia? Todo ser humano normal, en su normalidad mental, busca la felicidad. O sea, todos nosotros, tanto así, cuando vamos detrás de un bien, la Iglesia nos enseña, yo voy detrás de un bien que está en una criatura, que puede ser que yo me engañe, no sea un bien, eso es diferente, que puede ser que sea una cosa pecaminosa inclusive y tal, pero el ser humano normalmente va detrás de la búsqueda de un bien que encuentre en esa criatura. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos una felicidad. Esa felicidad que anhelamos aquí en la tierra es apenas una pálida idea de aquello que llamamos en el fondo del alma, que es un día estar con Dios en la felicidad eterna. Eso es la bienaventuranza eterna, la visión beatífica. Podemos nosotros conjeturar qué es sentirse apartado, ¿no? ¿Por qué? La persona se aparta. La conciencia le dice, yo no puedo estar delante de ese ente que debe ser amado por mí. Yo lo rechacé y la persona misma se aparta, ¿no? Y se siente apartada del propio Dios. O sea, es como si todo lo que es la esencia de nuestro ser, podemos imaginar nosotros una pálida idea, los huesos que conforman nuestro organismo, de pronto arrancados de mi ser. ¿Y puedo imaginar lo que significa eso? Ahora, eso no es nada en comparación con sentirse apartado de Dios. Esa es la pena de daño, y que toda la teología nos dice que es el castigo, la pena más terrible que hay en el infierno. A veces a nosotros nos causa más impacto la segunda pena, que es la pena de los sentidos. No, también es terrible, que es el fuego. Nuestro Señor habla de fuego. Los teólogos aún discuten la materia de ese fuego. Bueno, ahí no vamos a entrar en ese tema. Pero que ese fuego castiga el alma y castigará los cuerpos. El fuego puede quemar el alma. Es un fuego inteligente, fue creado por Dios. La materia aún es un tema de discusión entre los teólogos, pero es la pena que sufren los sentidos también en el infierno, y que después de la resurrección de los cuerpos, un réprobo, un condenado, recibirá su cuerpo y sufrirá en su cuerpo, ¿no? la pena de sentidos. Y la tercera, id al fuego eterno. El fuego, la eternidad del infierno es una verdad de fe. Eso es, que la materia del fuego es un tema de discusión entre los teólogos. La eternidad no. La eternidad, nuestro Señor Jesucristo dijo la palabra eterno, y eterno es nunca más. Es decir, la persona que se precipita en el infierno porque quiso vivir apartada de Dios hasta el último momento, no existe más salida del infierno. Es eterno, y eso es impresionante. La teología, cuando se detiene a hablar de la eternidad del infierno, ocupa un buen espacio, porque realmente es impresionante. O sea, es apartado eternamente, ¿no? No hay posibilidad, porque ¿cuál sería la única posibilidad de que un condenado salga del infierno? Que se haya arrepentido. ¿Cuál sería la posibilidad de acabar con la eternidad? Que se haya arrepentido, que haya pedido perdón y tal. Y para eso tendría que haber una gracia de Dios, y él ya está apartado de la gracia voluntariamente. Dios ya no le puede conceder esa gracia, porque él voluntariamente cerró su alma a la acción de Dios. Entonces, de ahí viene la eternidad. La eternidad del infierno es enteramente de acuerdo al orden, a la lógica, a la sabiduría divina, al amor de Dios inclusive, ¿no? Que es la enseñanza de la Iglesia. Entonces, quien cae en el infierno, la condenación eterna, se llama así, condenación eterna. Exactamente, y a veces
solo el hecho de escuchar esta palabra, no, de eternidad, tiene que llevarnos mucho a meditar, porque esta palabra, pues, gracias a la imaginación, a veces justamente nos viene un poco, seguramente, de esa eternidad que vamos a vivir hacia el infinito, ¿no? Que es algo para siempre, para siempre, para siempre. Escuchaba por allí decir, es algo por los siglos de los siglos, 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 y decía 1000 veces por los siglos de los siglos, de los siglos. Entonces, justamente eso, el saber que hay esa posibilidad, si es que nosotros voluntariamente pues no nos acercamos al Señor o nos alejamos de Él, esa posibilidad justamente es la que nosotros queremos todos que evitar, ¿no? Evitar esa posibilidad de ir al fuego eterno, sino todo lo contrario. Reiteramos siempre pues que con la gracia de Dios podamos ir al cielo. Entonces, que esto nos ayude justamente a meditar en nuestra vida, nos ayude a profundizar, nos ayude también a evangelizar y a llevar esta palabra de que muchas personas no conocen, que muchas personas a veces se niegan a reflexionar, se niegan, pero que con la ayuda de Dios pues siempre es posible acercarnos a Él. Muy interesante todo esto que estamos conversando con el padre Marlon Jiménez de los Caballeros de la Virgen. Tenemos algunos mensajes, pero después de nuestro primer corte musical los estaremos contestando. Ya regresamos. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues cuanto espero no esperará. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues cuanto espero no esperará. Lo mismo que te quiero, te quisiera. Continuamos con nuestra segunda parte del programa. Hoy estamos hablando acerca del infierno, eterna ausencia de Dios. Y pues acabamos de escuchar la canción No me mueve mi Dios para quererte,
que canta Agustina Vara. Les invitamos a comunicarse con la radio, pueden hacerlo, pueden enviar sus mensajes a través del 098 400-3456, 098-400-3456, o pueden llamarnos al 283-8998, 283-8998, y anteponemos al 07 si nos encontramos fuera de la provincia de La Suay. Bueno, y también queremos invitarles a que hoy visiten Radio María en Quito y en Cuenca. Tenemos la venta de garaje y también la venta de boletos en las instalaciones de la radio desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. En esta campaña de fraternidad, un acto de amor que sostiene esta obra de evangelización. Tenemos una gran rifa. Entre los premios está una peregrinación al Santuario del Divino Niño en Bogotá, Colombia, para el mes de julio de este año para una persona, un crucifijo de madera y una Biblia grande. Así que les animamos y les invitamos a que nos visiten acá en la radio y también en Radio María de la ciudad de Quito. Les estamos esperando. Vamos a leer los mensajes que tenemos de nuestros oyentes. Buenos días, Radio María, un saludo desde Cuenca. Felicidades por el programa. Una pregunta al padre. Hay gente que practica juegos satánicos, incluso niños que hacen invocaciones a espíritus o incluso al mismo demonio con algunos de sus nombres, supuestamente como un juego, o incluso porque repiten frases que escuchan en películas. ¿Qué tan peligroso es eso? Sí. Ahí como que estamos entrando a otro tema, ¿no? Que es un poco lo que hoy en día, dado tanta confusión, relativismo, en fin, vamos entrando en la ambigüedad, nos ha llevado a ir aceptando cada vez más hasta cosas que la propia naturaleza tiene una repulsa, ¿no? Pero creo que todos nos damos cuenta cómo esto se va familiarizando cada vez más en nuestra sociedad. Entonces los juegos que tienen que ver con cosas satánicas, la persona empezar a tener prácticas de todo tipo que la expone claramente en situaciones de contacto con el mundo del más allá, pero es el mundo demoníaco, ¿no? Las supersticiones que hoy en día se han multiplicado de manera impresionante, ¿no? Entonces hay personas que no, pero yo no creo en eso. Tengamos cuidado en eso, porque ahí no se trata de creer o no creer. El asunto es el siguiente, de que tenemos que partir de un principio de que así como existe el bien, existe la ausencia del bien. El sumo bien es Dios y la ausencia del bien es el mal. Y por lo tanto, en esta lucha, para nosotros un día alcanzar la eternidad, cada uno siente en sí mismo la lucha entre el bien y el mal. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa experiencia clarísima de que a veces es invitado a la práctica del mal interiormente, que son las tentaciones, dejarse llevar por las tentaciones y tal? Y así es ese campo que se puede ampliar. Pero en cuanto a este tema que están levantando, infelizmente sí, se ha ido cada vez más tomando con normalidad, ¿no? Hoy en día los juegos de los niños ya no son los juegos inocentes del pasado, la muñequita que la niña vestía, la aldeíta que el niño fabricaba y hacía, y iba poniendo figuritas, y que incentivaba el espíritu maravilloso, la inocencia, la candura de las almas. Hoy en día el contacto de los niños es con lo demoníaco. Entonces los juegos son demoníacos. Recientemente, hace un poco tiempo atrás, una década atrás, todavía el héroe de la película era una persona bien formada y el malo era medio demonio. Ahora se ha invertido. El demonio es el héroe. Entonces el niño, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Que un niño se va familiarizando con lo horrendo, ¿no? Y el niño que se familiariza con lo horrendo, con lo repulsivo, con lo demoníaco, después no tiene ninguna barrera. Entonces después los juegos son juegos demoníacos, los juegos que ellos tienen, esos juegos electrónicos y tal. Entonces es un familiarizarse con lo horrendo. ¿Trae consecuencias? Obvio que sí. Todos sabemos, y yo no voy a citar casos aquí, porque cuánta acción demoníaca en las personas que se ponen a hacer juegos de Ouija, y no solamente eso, sino muchas cosas hoy en día. Después la persona queda infestada,
queda con lo que la iglesia llama técnicamente las vejaciones demoníacas, ¿no? Queda infestada, queda enferma y consecuencias aún mucho más graves. Entonces, ya que levantan ese tema, mucha alerta con aquel que es, ojo, vigía de aquel que está bajo su cuidado. Es el papel de alertar, de vigilar. Y no se puede dejar que los niños entren en contacto con cada vez más lo horrendo, lo demoníaco, lo satánico, porque después trae consecuencias. No solamente que el niño se habitúa a lo horrendo, el pecado para él ya no es más. A veces hasta la propia conciencia va tornándose torpe, oscura, y peca sin ningún problema, ¿no? Y después, la acción demoníaca en la persona. Nuestro Señor en el Evangelio, ¿cuántos demonios expulsó de los posesos? Esa acción puede ser de diferentes maneras, de diferente intensidad, diferentes manifestaciones. La más extrema es la posesión demoníaca. Entonces, sí es necesario ser muy cuidadosos en esa materia, no ser vigilantes para que los hijos no tomen este contacto con el mundo del demoníaco, con las cosas horrendas, porque eso acaba teniendo sus consecuencias graves, ¿no? Buenos días, precioso tema para este tiempo. Un saludo a Padre Marlon y al programa. ¿Me podría ayudar, por favor, con el nombre del libro? Acabo de perder a mi madre y tengo mucha tristeza. Gracias, que Dios y la Virgencita los bendiga. El libro del que hablábamos es Preparación para la muerte de San Alfonso María de Ligorio. Hay gente que piensa que estar en el infierno es vivir entre fiestas y excesos. Como vemos en películas o series de dibujo animado, no tienen claro que el infierno es un lugar de tormento. Mi abuelita decía, el infierno de una bailarina es bailar sin descanso, aunque sus pies estén llenos de llagas. Saludos a Diana. Buenos días, queridos hermanos. Interesante charla. Por favor, una consulta. Cuando una persona muere sin recibir la unción de los enfermos, ni confesión ni arrepentimiento, ¿qué pasa? Ahí viene el papel de los sacramentos, ¿no? Nosotros sabemos que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor. Fue Él que nos dejó los 7 sacramentos y la Iglesia los viene administrando desde el inicio de la predicación evangélica, en fin, ¿no? Santiago inclusive tiene una cita muy clara respecto al sacramento de la unción, ¿no? El sacramento de la unción, la Iglesia como madre acompaña a sus hijos desde su nacimiento espiritual en el bautismo, lo que la Iglesia nos dice, hasta en el momento que así como la vida natural termina, así también la Iglesia acompaña esa alma para la eternidad, y para eso el sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Es el sacramento que se recibe estando en estado de gracia, ¿no? Es un sacramento de vivos, vivos no en el sentido que la persona esté viva o muerta, sino en el sentido de que esté viva espiritualmente. Por eso es confesión previa, ¿no? Decir que si la persona si no recibió la unción y no se confesó, se condenó, no podemos tener certeza. Ahí entramos en el tema de ¿quiénes se condenan? Bueno, hemos dicho que quien muere en pecado mortal, pero ¿cómo es tener certeza de que la persona murió en pecado grave, pecado mortal? No recibió la gracia de Dios. La Iglesia en ningún momento inclusive no permite a la Iglesia que se tenga certeza absoluta de la condenación o la salvación de alguien. La Iglesia lo que tiene son certezas morales, de ahí vienen las canonizaciones, ¿no? O, como Dante Alighieri, ese famoso poeta, al hablar en la Divina Comedia, él va a ver un personaje siendo atormentado eternamente en el hocico de Satanás, ¿no? El príncipe de los demonios. Él lo ve de piernas para afuera y su medio cuerpo dentro de la trompa del demonio, y era Judas. Él así quiso representar a Judas. Pero Judas muere suicidado. Pero la Iglesia no tiene una certeza moral de esa condenación. O sea, todo indica de que existe, una certeza moral sí, no una certeza absoluta. Porque la gracia de la salvación puede ser concedida al alma en el último momento. Sin embargo, para eso la Iglesia nos dio los medios, ¿no? O sea, ahí viene otro asunto de que cuando la persona está necesitando los sacramentos, no caigamos en ese ridículo que a veces se escucha entre las familias hasta católicas. No llame al padre porque el enfermo se va a asustar. Lo contrario, muchas veces el enfermo, sobre todo si fue una persona practicante católica, está esperando esa hora. A veces ya está inconsciente, claro. No hay que esperar eso. Si la persona está consciente, hay que llamar a ese momento al sacerdote para que le administre los últimos sacramentos, ¿no? Se pueda confesar, pueda recibir el santo viático, la comunión y recibir la unción de los enfermos. Esa alma va a estar preparada para el encuentro con Dios, ¿no? Ahí se tiene una certeza moral
que después una serie de cosas confirman que esa alma se salvó. Es impresionante. Por ejemplo, una cosa que todos los sacerdotes creo que experimentamos para darnos cuenta si esa alma está preparada para el encuentro con Dios y salvarse, es si fue devota del Santo Rosario. En cada Ave María, que en la segunda parte nosotros, ¿qué pedimos? La gracia de la buena muerte. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, que estoy pidiendo insistentemente por medio de la Virgen Santísima la gracia de la buena muerte, que es una gracia única, así la Iglesia nos enseña. Por eso es que a veces hay personas que viven mal y por una gracia impresionante mueren bien. Ha habido muchos casos de personas que están así y después uno pregunta, uy, padre, dice una persona no tuvo una buena vida, ¿no? Y recibe los sacramentos bien dispuesto, todo, qué cosa impresionante. Va a preguntar, la mamá rezaba el rosario y pedía por la conversión del hijo. Entonces, tomemos muy a serio esos medios que la Iglesia nos da para la salvación. Y una de las promesas que la Santísima Virgen hizo al beato Alano de la Roche, que es el restaurador de la Cofradía del Rosario, 100 años después de su fundador, padre espiritual, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo, sí, fue justamente al restaurar la Cofradía del Santo Rosario, ella hizo unas promesas. Y una de ellas es esa: yo no dejaré morir en desgracia a mis devotos. Y los sacerdotes somos testigos de eso. Este padre que aquí habla, en pandemia, todo cerrado, todo atrancado, no se podía ni... Bueno, pedían, el sacerdote iba, con todas las restricciones, llegaba a la cabecera del moribundo. Y uno preguntaba, ¿era devoto al rosario, no es cierto? Sí, padre. Entonces, promesa. No digo que eso sea absoluto, pero en general es así. Entonces, esperar el último momento o tener esa idea ridícula de que no llame al padre es lo peor que se puede hacer con un familiar, sobre todo es una persona practicante. Otra cosa es si la persona siempre y hasta el último momento rechaza los sacramentos. Yo no quiero que un padre venga. No, si viene un padre no sé qué. No. Ahí la persona está comprando su condenación eterna, ¿no? Infelizmente existe en la historia. No recuerdo si es Voltaire o cuál de esos famosos revolucionarios de la Revolución Francesa jugó una vez a llamar a un padre, se recuperó y se burló y tal, y finalmente murió en gritos terribles, porque cuando llamó al padre, cuando ya estaba muriendo, el sacerdote no se encontraba más. Murió así, dando unos gritos espantosos. Y la empleada, la criada, llegó a decir, si un demonio muriese, no sería diferente. Entonces, ahí es diferente. Pero decir que si recibió y no recibió y que se condenó, más bien tratar de buscar al Padre para que reciba los sacramentos de la persona, para que pueda confesarse y ahí tener una certeza moral de que su alma está preparada para el encuentro con Dios. Tenemos otras consultas para el Padre. Salve María, una pregunta para Padre Marlon, por favor. Padre, los hermanos protestantes nos dicen que en la Biblia no nombran el purgatorio. ¿Qué citas bíblicas podemos estudiar para explicarles y ponerlos en la verdad? Tenemos también otro mensaje, dice: yo he escuchado que los que se suicidan van al infierno y dejan de rezar por esa alma, porque piensan que el demonio les va a atormentar más. Buenos días de Dios, Padre, tengo 47 años. Cuando tenía 25, aborté 2 veces. Estaba apartada totalmente de Dios. Me acerqué a Dios y me confesé. Ahora doy catequesis a los niños. Mi pregunta ¿es irreparable el aborto? ¿Me condenaré? Buenos días, felicidades por el programa. Gracias por abordar estos temas que tanto necesitamos hoy en día. Soy María Belén desde Cuenca. ¿Qué les podemos decir, Padre? Todo eso es algo medio general. Para cada uno un programa. Sí. Pero de pronto algo general, Padre, si no, no vamos a seguir avanzando en el tema. El purgatorio, la Iglesia nos enseña que es el lugar en donde se encuentran las almas para purgar, ¿no? La pregunta era del purgatorio, si existe. Si no existe, citas bíblicas para hablar con los hermanos protestantes. Nuestro Señor en el Evangelio dice, ¿no? Cuando habla del ropaje adecuado para estar en el banquete, habla uno claramente de la condenación y de otro que tenga el ropaje adecuado. Cuando dice, ándate y prepárate para cuando el juez vuelva, más bien paga todo en el camino para que no tengas deudas, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento, cuando Judas Macabeo manda ofrecer por los fallecidos
La Iglesia toma de ahí esas citas para hablar de la existencia del Del purgatorio, sí. Padre, también esta señora que nos dice que abortó ya está confesada, pero pregunta si ella se va a condenar. Bueno, bonita, digamos, la pregunta en ese sentido porque permite responder a muchas almas. Claro, el pecado del aborto es un pecado que tiene su gravedad y tiene su penalidad además de la Iglesia. Cuando la persona no conoce la pena canónica, no incurre en la pena, no cae la pena sobre la persona. Si la persona ya se confesó, ya se arrepintió, no se aflija más. Sepulte eso, porque en la mente divina está la parábola del hijo pródigo. El padre olvida. Dios, cuando la persona se confiesa bien dispuesta, es decir, con dolor y propósito de enmienda, Dios apaga de su mente los pecados. Es verdad que ciertos pecados que nosotros nos traen problemas, así, consecuencias, a veces de otro orden también, pero la persona debe tener confianza absoluta. Ya se confesó. Lo que sí le aconsejo algo, sea apóstol de lo contrario. Si quiere de alguna manera reparar en su vida esos pecados tan graves, empieza a hacer un apostolado en sentido contrario. Habla a favor de la vida, defienda la vida, aconseje que no se cometan esas locuras, ¿no? Eso sería una forma de reparar también. Sí, y le invitamos a esta amiga a que escuche en nuestro canal de YouTube. Tenemos subido un programa con Gaby Ledesma, ¿no? Hablamos sobre si podíamos reparar, cómo reparar las penas para saltarnos del purgatorio, ¿no? Es posible evitar el purgatorio, así se titula este programa. Le invitamos a ella a que visite nuestra página conversemos.rm y que escuche este programa tan interesante sobre cómo podemos en vida reparar aquellas faltas que hemos cometido, aquellos pecados que ya fueron confesados, pero que requieren esa reparación necesaria. Si no lo hacemos aquí en vida, pues tendremos que hacerlo en el purgatorio. Podemos continuar con el tema, Padre, conversando quizá sobre lo que hablábamos en la pausa, ¿no? Hay muchos santos que vieron el infierno, incluso nuestra Madre Santísima en Fátima. Ni siquiera fue que les habló a los niños, Padre, sino les mostró el infierno, ¿no? Y cuántas veces nosotros no queremos decir a nuestros niños que el infierno existe para que no se asusten. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Hoy justamente que es primer sábado de mes, Padre. Primer sábado de mes, que Nuestra Señora nos pidió la comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes. La Santísima Virgen, en la tercera aparición, julio de 2017, 13 de julio, mostró a los niños el infierno. Es una de las partes del secreto. El secreto que la hermana Lucía lo dividió en 3 partes. En esa parte Nuestra Señora quiso mostrar a los niños el infierno. Y es interesante nosotros entrar en lo que fue citado muy de paso aquí al inicio, ¿no? Madre llena de bondad, madre que vino al mundo para mostrar el camino de la conversión y la salvación, ¿no? Dios no quiso mandar un otro embajador, podría haber sido un ángel, quiso que fuese ella misma. Y hace 100 años atrás la Virgen Santísima, a través de los 3 niños, quiso dar un mensaje para toda la humanidad. No era solo para los 3 niños, era para todo el mundo. Y al hablar de la necesidad de una conversión, Nuestra Señora quiso mostrar el infierno también, porque es saludable para nuestras almas. Creo que a todos nos ha hecho muy bien hoy refrescar, ¿no?, o limpiar una serie de ambigüedades que existen respecto a ese tema. Y Nuestra Señora, no vamos a leer el relato, la hermana Lucía relata que salió una luz de sus manos y ellas vieron, los 3 niños. Jacinta, ella exclamó un ay, que la gente escuchó, la hermana Lucía, y veía un mar de fuego, dice ella, y los condenados y los demonios dentro y la Virgen le dice a Nuestra Señora, ¿ves ahí a dónde van las almas de los pobres pecadores? Podemos nosotros preguntar, Alessandra, después de 100 años, ¿será que el mundo escuchó esas súplicas y estas advertencias que la Virgen Santísima hizo por el bien nuestro? Hoy es el día de considerar y pensar. Así es, tenemos una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Parece que se fue la llamada, sí. Así es, Padre, han pasado más de 100 años, como usted decía, de la aparición de Nuestra Señora de Fátima. ¿Y qué hemos hecho para cambiar, para abrir nuestro corazón y nuestros oídos espirituales de ese llamado de Nuestra Señora? Sí, entonces, ella lo hizo como madre. Yo la hizo como madre
nos dio un ejemplo maravilloso, que es el aspecto pastoral de este tema, ¿no? Primero, tengamos cuidado de nosotros no embarcarnos en el relativismo del mundo actual. Aceptemos con amor, con veneración y con empeño lo que la Iglesia como madre nos transmite, nos enseña. Consideremos que no estamos aquí eternos, estamos de paso, ¿no? Y se abrirá para nosotros después una eternidad. Y por lo tanto es necesario considerar. Y la Virgen Santísima usó ese medio pastoral. Quiso, al hablar de la necesidad de la conversión del mundo, la Virgen Santísima no dudó en mostrarle a 3 niños, 3 criaturas, el infierno. Uno diría, ay, pero la Virgen hizo eso. Sí, hoy en día cuánto, yo diría hasta sacerdote, silenciamos ciertos temas como este. ¿Por qué? Para que la gente no se siente incómoda, o para que la gente vaya y siempre me esté aplaudiendo después de que haga el sermón. Entonces no hablemos mejor de ciertos temas que no sé qué. Ridículo. Somos pastores, tenemos que ser eco de lo que la Iglesia enseña y no lo que se le pasa por la cabeza al sacerdote, sino lo que la Iglesia nos da a enseñar. Y por lo tanto tengo que enseñar la verdad como debe ser, claro, con caridad, siempre con cuidado, sin pretender ir más allá de lo que la Iglesia enseña, tal sería. Si es para el bien de las almas que se está hablando, este tema lo hemos abordado justamente hoy aquí en la radio, ha sido por el bien de las almas. Es un supremo acto de misericordia, lleno de bondad, de dulzura, transmitir un tema así. Y no fue solo eso, Alexandra. San Juan Bosco, en sus famosas revelaciones llamadas sueños, él tuvo también la visión de la gloria, con Santo Domingo Sabio, y del infierno también, ¿no? Y ahí vio él, inclusive los pecados diferentes que se cometían, el tipo de condenación que las almas tenían. Es impresionante ese sueño del infierno. Y algo que coincide, padre, con la aparición de Fátima, ¿no? Y con los sueños de San Juan Bosco, es los pecados por los que mayormente las almas se condenan. Son los pecados de la carne, los pecados de la impureza. Y si en esa época, hablamos hace 100 años en Fátima, la Virgen les advertía a esos niños sobre estos pecados, sobre las modas indecentes, ¿qué diría Nuestra Señora hoy? ¿Qué nos tendría que decir a Nuestra Señora cuando miramos que desde niñas, desde pequeñitas, ya lamentablemente las mismas madres les visten a sus hijas de una manera indecente, digamos así, incorrecta, y ni se diga de las jóvenes, y ni se diga de las modas nuevas que cada día surgen, ¿no? Tenemos algunos mensajes más. Así es, nuestros oyentes nos dicen: Padre, buenos días, tengo un familiar que falleció hace poco y él no creía en nada, nunca iba a misa ni rezaba, pero era un ejemplo de persona muy solidaria, buena y servicial con todos. ¿Qué probabilidad hay de su salvación? Muchas gracias. Y un segundo mensaje: buenos días, padre, le saluda Fanny de Cuenca para preguntarle qué pasa con los adultos como mi padre y mi madre. Eran demasiado devotos de misa todos los días, domingos, fiestas de guarda y más, y de rosario y comulgar en cada misa, y ahora tienen 93, 94 años. Ya es difícil llevarlos a la misa ya que mamá está en silla de ruedas. ¿Se les puede llevar la Santa Comunión sin confesarse? Gracias. ¿Qué les podemos responder a estas personas, padre? A la última pregunta, creo que sería bueno que se acerque a la parroquia. Las parroquias normalmente tienen inclusive hasta medios de llevar la comunión a las personas que ya no pueden ir a la iglesia. Ellos ya no tienen la obligación del precepto, pero sería muy bueno que gestione para llevar la comunión. Y si es posible, que el párroco tiene una obligación moral de atender a sus fieles en su parroquia. Entonces pedir que el sacerdote vaya y les absuelva. Si la persona está inconsciente, no se preocupe, el sacerdote sabe cómo proceder, le dará una absolución bajo condición, así se llama, y serán absueltos y que comulguen. Y la otra pregunta, que era de... Decía que un familiar falleció hace poco, que era una buena persona, un ejemplo Sí. de persona, pero que no Sí. creía. Bueno, ahí lo que ya respondimos anteriormente se encaja en eso. Nos decía, la iglesia siempre habla de la bondad infinita de Dios. Una persona recta, sí. ¿De dónde salen esos valores? Salen justamente de la iglesia. Él sin que sea creyente, vivía eso, que es la iglesia la que finalmente nos transmitió, la fuente de toda civilización, educación, moralidad, en fin. Entonces, tener así una certeza, no podemos tener certeza de salvación cuando es una persona recta, en fin, vivió bien, se puede decir que practicó la ley natural, es como ahí estamos hablando de un pagano que murió, se condenó, se salvó. No, bueno, ahí la iglesia los confía la bondad de Dios, ¿no? Pero
por eso es que es importante nosotros vivir nuestra fe, ¿no? Vivir una práctica religiosa, ¿no? Si él vivió así, confiar en la bondad de Dios, ¿no? Confiar en que Dios le concedió la gracia de la salvación, puede ser por las buenas obras que él practicó, pero yo no puedo, digamos así, teniendo los medios que Dios me dejó, no ponerlos en práctica, ¿no? Hoy en día se vive mucho eso, infelizmente. Y es muy importante llevar una práctica religiosa, creyente y tal, ¿no? Pero no, ahí volvemos a la misma respuesta, me parece. Tener una certeza absoluta, no. Confiemos en la bondad de Dios. La Iglesia también nos habla de eso cuando un niño sin bautismo muere, ¿no? El Catecismo dice muy claramente, la Iglesia los confía la infinita misericordia de Dios. La Iglesia no entra en el tema, porque obvio, ¿cómo tener la Iglesia no tiene cómo penetrar en un misterio tan impresionante como es ese, ¿no? Si muere sin el bautismo. No es el caso del Señor, por lo que entiendo, pero digamos, para dar una explicación más general, ¿no? Y hablábamos de los santos, Padre, que tuvieron esa gracia de ver el infierno, ¿no? Entre ellos estaba, como nombramos, San Juan Bosco, Santa Teresa de Ávila también, Santa Teresita del Niño Jesús, Ana Catalina Emmerich, Santa Faustina Kowalska también leía que tuvo esas visiones del infierno, del purgatorio, ¿no? Santa Hidelgarda de Bingen, Santa Catalina de Siena. ¿Qué más podemos decir, Padre, sobre este amplio tema del infierno? Pero antes damos paso a una llamada. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Yo le estoy llamando de Quito. Mi nombre es Marta Beatriz. Buenos días, Marta. Si pudiera, si es que fuera tan gentil en dejarme decirle a la señora del aborto que llamó, que le puedo dar un mensajecito. Claro, siga, por favor, le escuchamos. Mire, verá. Jesús nos dice, yo quiero que sepas que te amo intensamente y quiero que vuelvas a mí. No quiero que sufras más, deseo tu felicidad y necesito que te reconcilies conmigo, tu Dios. Sé que lo que hiciste fue terrible, pero yo que vine a este mundo para dar mi vida por ti, deseo perdonarte y que comiences de nuevo. Que a partir de ahora reine la paz y la felicidad en tu corazón y en tu hogar. No te sueltes de mi mano y confía en mi absoluta y gran misericordia. El que confía en mí recibirá grandes gracias, la paz en este mundo y la felicidad eterna. Y en la palabra de Dios, en Deuteronomio 7:9 dice, 7:9-10, reconoce que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero y fiel y guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, ya esto viene ya después del aborto, pues que guarde los mandamientos, ¿sí o no? Entonces, aquí yo tengo, como es que se pida la misericordia, 10 oracioncitas, o sea, como son ¿cómo es que se llama después que se reza el rosario? Las letanías, tal vez. Las letanías. Uh-huh. Las letanías de la Divina Misericordia. No le puedo leer porque son siquiera unos 20 y ustedes no me han de dejar, porque el tiempo es muy fuerte. Pero para la chica que llamó, señora, no sé, que se ha hecho un aborto, que puede orar toda la vida, ¿no? Porque la oración no es para un ratito, sino toda la vida. Arrepentirse, ir a confesarse, rezar los rosaritos a la Madrecita María y asistir a la Santa Eucaristía, pidiendo misericordia y perdón hasta cuando tenga aliento de vida. Muchas gracias, le agradecemos mucho por su llamada y por el consejo. Muy amable, muchas gracias. Aprovechamos para invitarles, Radio María, a la gran venta de garaje este sábado 5 de abril hasta las 2 de la tarde. Los esperamos en las instalaciones de Radio María en Quito y en Cuenca. Y también les invitamos a ser parte de nuestra campaña de fraternidad, un acto de amor que sostiene esta obra de evangelización, adquiriendo su boleto por el valor de $1 para participar en el sorteo de un viaje para una persona al Santuario del Divino Niño en Bogotá, Colombia. Este sorteo se realizará el día miércoles 30 de abril a las 11 de la mañana a través de la señal de Radio María y de nuestras redes sociales. Su apoyo permite que la voz de la radio llegue cada día a más corazones sedientos del amor de Dios. Podemos continuar, Padre, con
con este tema. Se nos va ya el tiempo, pero tenemos todavía unos pocos minutos como para ir terminando ya el tema del infierno. ¿Cómo no? Yo creo que no podemos dejar de volver como que al inicio, digamos. ¿En qué sentido? En que si hemos considerado esto, es para alimentar en nosotros la confianza, ¿sí? Si la Santísima Virgen quiso mostrar al mundo a través de los 3 niños la existencia del infierno, y la Iglesia nos enseña, o sea, ya fue todo el programa dedicado a eso, es porque la Iglesia como madre quiere llevarnos al cielo, quiere darnos todos los medios, ¿no? Entonces, silenciar estos temas es antipastoral, ¿no? Hoy en día que se habla tanto de misericordia, de bondad, de que hay que entender a todo el mundo. Bueno, si yo quiero justamente el mayor bien posible para alguien, es llevarlo al cielo. Y para llevarlo al cielo tiene que vivir bien en la tierra, ¿no? O sea, es algo que hasta de sentido común. Entonces hagamos más bien eso, tengamos presente. O sea, la misericordia de Dios es infinita, la bondad de Dios. No caigamos en la justicia punitiva cuando Él nos espera, como la parábola del hijo pródigo cuenta de manera tan maravillosa, del padre que no solamente que esperó, sino que él fue en busca del hijo descarriado para traerlo a la casa paterna. Entonces no nos apartemos de esa bondad, de esa misericordia inagotable, ¿no? So pena de Dios no quiera, cuando me encuentro con Dios, eso vale la pena advertir a cuántos viven negando la existencia del infierno. Dios quiera que no, el día de la muerte lleva una sorpresa grande, ¿no? Vivieron predicando, infelizmente hasta dentro de la iglesia hay teólogos, ¿no?, que sin ningún fundamento, simplemente por conjeturas de orden humano, niegan una verdad revelada así por la iglesia. Es terrible eso, y por lo tanto negar algo que están hablar, inclusive de este tema tan benéfico para nuestra alma. Entonces la misericordia de Dios es inagotable. Busquemos esa bondad. No deja la Iglesia de ofrecernos los medios para nuestra salvación. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Buenos días. Mi nombre es Raquel, yo le llamo desde Quito. Quería intervenir acerca de la señora que habló acerca del arrojo. Voy a ser muy breve porque soy media tímida para hablar. Verá, yo le sugeriría que haga el jubileo 25, que se entre a YouTube y busque qué es el jubileo, y ahí va a encontrar todo lo que vamos a ganar con esos pecados tan grandes para que Dios nos perdone. Dios ya nos ha perdonado, pero dice que todavía nos quedan rezaguitos. Entonces, haciendo el jubileo y esta oportunidad que nos dan cada 25 años, pues le sugiero que lo haga. Muchísimas gracias, Raquel, por su mensaje. Sí, justamente aprovechando que estamos en el año en este año, en este jubileo, y también aprovechando que ahora estamos en Cuaresma, pues es un momento propicio para acercarnos al Señor. Entonces estamos cerca de finalizar. Alex, ¿qué podemos comentar? Bueno, llamar a todos nuestros oyentes a tomarnos de ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para sentarnos, para pensar en estas verdades eternas, en estos novísimos que han quedado en el olvido, que han sido archivados y lamentablemente nos jugamos nuestra eternidad. Es importante recordar que esta vida pasa, es efímera, y en algún momento estaremos frente a nuestro Señor Jesucristo y tendremos, nosotros mismos decidiremos a dónde ir, ¿no? Depende de cómo vivimos aquí. Como bien decía Padre Marlon, no es que Dios nos rechaza, es que nosotros rechazamos a Dios. Tantas veces que nos llama, tantas veces que toca la puerta, quizá con algún problema, quizá con una enfermedad, quizá con alguna situación difícil que nos está recordando que debemos volver los ojos a Dios. Es hora de responderle, es hora de abrir el corazón y decir, Señor, sí quiero. Y para eso es importante que meditemos en estas verdades de fe. Vivamos esta última recta, esta recta final del tiempo de Cuaresma, con un corazón verdaderamente contrito y que busque la santidad. ¿Qué nos dice para finalizar, Padre Marlon? Para finalizar, que Cuaresma es un tiempo ideal para las gracias que Dios derrama sobre sus hijos. Son abundantes en el camino de la conversión. Cuaresma es periodo para prepararnos a fin de contemplar con ojos de fe y sacar el mayor fruto posible
de este periodo lleno de júbilo y de alegría que es la Pascua, ¿no? Los 50 días, para contemplar asimismo los días de la Semana Santa, los días santos, en los cuales contemplamos vivimos el gran misterio de nuestra salvación. Y bueno, entonces siendo Cuaresma, sí, y este tema que va mucho a propósito, me parece, para llamarnos a ayudar al apelo a la conversión. Y esa conversión no viene, vuelvo a repetirse, en una gracia. San Juan Bosco en la visita, el sueño del infierno, el personaje que lo llevaba, le mostró uno de los letreros por los cuales tantas almas se condenaban, ¿no? Quien no reza se condena, decía. Por lo tanto, pidamos en nuestras oraciones diarias por medio de la Virgen la gracia de una profunda conversión. Aprovechemos para hacer una buena confesión, un buen examen de conciencia y una confesión bien hecha, un arrepentimiento profundo, un propósito de enmienda. Perseveremos en el buen camino. Es verdad que a veces tenemos caídas, pero no hay que desanimarse, hay que levantarse. Buscar la confesión todo cuanto sea posible buscarla, acercarse a comulgar con el alma bien preparado, mucha devoción a la Virgen Santísima, el camino a la perseverancia para un día alcanzar la salvación. ¿Qué podemos de pedir y desear para todos quienes nos escuchan? Es justamente eso, ¿no? La Iglesia nos muestra el camino de la salvación y por lo tanto tenemos que entrar en ese camino, no rechazarlo, porque Dios nos espera en su infinita bondad. Muchas gracias, Padre, por el tiempo que nos regaló. Muchas gracias por toda esta enseñanza que nos ha compartido y le pedimos que nos dé su bendición. Con mucho gusto. Vamos a pedir a Dios omnipotente, por intercesión de la Virgen Santísima, de su castísimo esposo San José, de nuestros santos ángeles de la guarda, que nos amparen, nos protejan, nos bendigan, nos iluminen, nos inspiren en este camino de la salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María, Padre. Salve María. Y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado.